Hoy, en el nombre de Jesús, la tribu quiere ver una imagen. Y esa imagen vamos a descubrir hoy. Amén. El tema se llama, y me encantó el libro que la pastora me prestó para que pueda compartir, se llama Transformados a su imagen. Y pude entender del por qué muchas veces en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe, nos cuesta entregarnos por completo al Cristo. Y Dios me estuvo diciendo y ministrando, ¿verdad?, de que nosotros necesitamos a alguien a quien admirar, a alguien a quien seguir, a alguien de quien enamorarnos, pero no tenemos la imagen de Cristo en todo su esplendor y por eso nos cuesta entregarnos completamente al Evangelio. ¿Me siguen? Entonces, como dice ahí, transformados a su imagen, entendí de que nosotros tenemos que desear, tenemos que anhelar, tenemos que esperar, tenemos que tener expectativas de poder igualar en la imagen de Jesús, la imagen de aquel en quien Dios depositó enteramente toda su confianza, todo su poder, toda su sabiduría, toda su potencia, ¿verdad? Toda su soberanía depositada en Cristo. Y yo cuando fui leyendo y leí la palabra y fui descubriendo los atributos de Jesús, ¿verdad? El corazón de Jesús, dije, wow, ahora estoy más enamorado de Jesús porque le conozco más a Jesús, ¿verdad? Entonces, hoy nosotros con Jesús tenemos, si podemos ir a la segunda diapositiva, don Sergio. ¿Me siguen? Un ratito nomás porque canté un poquitito. Jesús, una imagen sin filtros. Cuando nosotros predisponemos nuestro corazón y nos metemos en la palabra para poder conocerle a este Jesús tan nombrado, le encontramos a un Jesús transparente, a un Jesús sin apariencias, a un Jesús totalmente enamorado de su Padre, a un Jesús totalmente entregado a su Padre, a un Jesús que no movía un pie sin que su Padre que estaba en los cielos le diga o le guíe, le hable, le direccione, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros muchas veces caemos en el error de mirar, ¿verdad?, al que le tenemos al lado y de repente vemos una imagen con muchos filtros, ¿verdad? En Instagram o en TikTok, no sé dónde hay muchos memes, ¿verdad?, simpáticos, es que de repente tienen su primera cita, ¿verdad? Y la chica así con la selfie, una Barbie, ¿verdad? Y después se van en su primera cita y es otro color, ¿no? La chica más o menos, ¿verdad? Y bueno, muchos filtros, ¿verdad? Las chicas se cagan de la risa, no sé por qué. Pero ¿por qué? Es cierto, ¿verdad? Es cierto. Entonces, así también en nuestra vida cristiana, muchas veces cuando ponemos la mirada en la iglesia, en los líderes, en el pastor o en el hermano que tenemos al lado, queremos como comparar, ¿verdad?, la imagen y vemos con filtros, a veces distorsionados, a veces con tropiezos, con errores y decimos, si él tropezó, yo puedo tropezar también, ¿verdad? Pero después, cuando enfocamos nuestra mirada en Cristo, vemos algo que es extraordinario y que nos apasiona. Me encantó realmente el libro, gracias pastora. Bueno, entonces ahí tenemos, la imagen sin filtro de Jesús dice, la función redentora de Jesús es la salvación. Sin duda alguna, por medio de Cristo es la salvación y no hay negociación. La palabra de Dios dice que sin Cristo, sin Jesús, nosotros no tenemos acceso al Padre de ninguna manera. Entonces, eso está claro, Cristo es nuestro Redentor y gloria a Dios por eso. Pero la función restauradora de Jesús acá en la tierra es demostrarnos a vos y a mí de que se puede ser una imagen de Dios acá en la tierra. Y eso es lo que a mí me enamoró. ¿Qué es lo primero que decimos?
No, pero Jesús era, ¿verdad? Pero la Biblia enseña, y hoy en Escuela de Líderes 1 estábamos aprendiendo de que es cierto, Jesús era 100% Dios, pero era 100% un hombre normal como nosotros, con las mismas tentaciones, con los mismos, tentado por las mismas cosas que nosotros somos tentados. Jesús fue tentado. Pero lo extraordinario de Jesús es esto. Jesús vino y bueno, tiene que restaurar. Y hubo algo, no sé si decirlo fallido, ¿verdad? Que con el primer Adán, ¿verdad? Tropezó, se dio, dejó seducirse por Satanás, ¿verdad? Y nos desconectó de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, no había caso, ¿verdad? Dios en su entera soberanía, Lara, te voy a hacer pasar pelana, tía. Lara se está riendo. No, yo sí hincha nomás, perdón. Dice 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el poster Adán, espíritu vivificante, dice. Entonces, el primer Adán, como fue fallido, por decirlo así, ¿verdad? Pero estaba dentro de la soberanía de Dios, nos desconectó del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, Jesús es la persona de entera confianza del Dios Padre que vino a restaurar esa conexión. ¿Y qué significa restaurar? Restaurar significa dejar algo o alguien en su estado natural, ¿verdad? Por decirlo, se cae algo de cerámica y a veces tratamos de restaurar y que quede por lo menos parecido. Pero en el caso de Jesús, Él vino a restaurar la relación Dios-hombre, pero vino a restaurar mejor de lo que se había planeado primeramente. En el nombre de Jesús. ¿Me siguen? Entonces, gracias a Jesús, nuestra conexión con el Dios Padre, con el reino de los cielos es mejor. Porque vino Cristo, perseveró acá. Hoy leíamos en la escuela, ¿verdad? Dice que en su boca nunca hubo engaño, en su boca Él nunca cometió pecado. Restauró tan bien, ¿verdad? Que gracias a Dios vino Jesús y le tenemos a ese mediador entre Dios y nosotros. Entonces Jesús vino acá en la tierra para cumplir ese propósito y restaurar algo que se había roto o que se había desconectado del Dios Padre. ¿Me siguen? Jesús vino a restaurar un modelo de conexión continua con el Padre. Es impresionante, ¿verdad? Él decía, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Todo lo que... si podemos poner Juan 1:18, por favor, don Sergio. Juan 1:18. Jesús vino a restaurar un modelo de conexión continua, un modelo de intimidad, porque mientras sus discípulos se quedaban dormidos, que realmente es entendible, porque Oguatá la mitad todos los días, ¿verdad? Estaban cansados, ¿verdad? Pero Él renovaba su fuerza y tenía tiempo para estar con Dios cuando los otros decidían descansar. Pero el secreto de Jesús era que administraba bien sus tiempos y todo su cansancio depositaba en su Dios Padre que le llenaba, le renovaba, le restauraba. Y cuando empezaba el día, Él era el que estaba más fortalecido otra vez. ¿Por qué? Porque Él tenía una relación continua con su Padre. Él es un modelo, ¿verdad? Él vino a restaurar un modelo de obediencia absoluta. No hay en la Biblia un pasaje que diga, y esto lo hizo por su propia voluntad. No, la muerte, ¿verdad? La Biblia enseña y sabemos que la muerte de cruz ya era porque eras condenado y porque tu delito era extraordinario ya, ¿verdad? Y tu muerte tenía que ser vergonzosa. Hasta ahí llegó Cristo por obediencia, ¿verdad? Porque yo me imagino, ¿verdad? Que si era solamente morir, ¿verdad? Yo iba a decir, y bueno, y no sé, córtenme la cabeza de una vez y no voy a sentir. No, pero Cristo, así como estaba profetizado, tenía que morir con una muerte vergonzosa, con una muerte en la cruz y tenía que ser azotado por nuestro bienestar. ¿Me siguen? Amén.
1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, dice, ¿verdad? ¿Por qué Jesús tenía tanta pasión y tanto deleite en hacer la voluntad de su Padre? ¿Por qué? Porque dice que a Él le fue revelado esa conexión con Dios. Él podía conocer el corazón de su papá, Él podía conocer el rostro de su papá, Él podía conocer el deleite de su papá, Él podía conocer los negocios que le interesaban a su papá. Y tanto fue el enamoramiento que tenía Jesús por Él, que no le permitió, no hubo forma, nadie le pudo convencer. Satanás le ofreció todos los reinos de la tierra, pero no hubo forma de que Él cambie de opinión. Yo te pregunto hoy, si hoy viene una propuesta de todos los reinos, de todo lo que vos deseaste hoy, la fortaleza que tuvo Jesús vamos a tener. Yo me hice esa pregunta hoy y lagrimeé realmente. Jesús vino a restaurar un estado de resultado. Estado de resultado es lo que dice su nombre, ¿verdad? Un resultado final, ¿verdad? Entonces el resultado cambió. Con Adán, el primer Adán fracasó, por decir así. Pero con el segundo restaurado, realmente Él nos dio la victoria por la eternidad en el nombre de Jesús. Entonces, llegamos a la conclusión de que sola, única y exclusivamente porque Jesús tenía una conexión tan continua, tan estrecha con el Dios Padre, no le permitía dar un paso en falso en ninguna manera. Si podemos poner Juan 5:30, por favor. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Viste la palabra que dice? Yo busco. Yo busco, dice. A nosotros por poco no nos tienen que imponer a hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Nosotros nos tienen que decir, hace esto, te va al infierno, ¿verdad? Y decimos, a la pucha, no me quiero quemar, voy a buscar hacer la voluntad del Padre. Pero para Jesús era una búsqueda continua, era un deleite, ¿verdad? Ahí estaba su interés. Cuando él se gozaba, era porque se gozaba por lo que estaba haciendo, porque su papá le envió que haga eso. Y yo creo que este es el tiempo donde el remanente, donde la generación que va a perseverar, que va a llegar a la meta, y como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Un último remanente que va a tener fe, van a ser aquellos que buscamos hacer la voluntad del Padre continuamente. Porque fácil es buscar la voluntad del Padre cuando hay un micrófono. Da gusto enseñar realmente, ¿cierto es? Pero difícil es cuando la voluntad del Padre exige de nosotros entrega, exige de nosotros santidad, exige de nosotros integridad. Ahí está lo complicado. Y el secreto de Jesús era que Él era un capo en eso. Y en lo que se veía, ya era un resultado exitoso, ¿verdad? Amén. ¿Me siguen? Parece que vamos a poner la adoración ahí y que salten todo. Amén. Si podemos poner, por favor, don Sergio, Filipenses 2, el capítulo 2, versículo 8. Filipenses. Wow. Y yo cuando leí este versículo, legalmente, Sammy, amor, ¿cuánto tiempo es que llevamos convertido que estamos hablando la vez pasada? 10, 12 años, ¿la verdad? Y probablemente en 11 años esto habremos leído por lo menos 2 veces al año, ¿verdad? Pero cuando hay una predisposición del corazón y vos le decías al Señor, Señor, revelate, por favor, revelate. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice. Wow, se humilló, dice, ¿verdad? Hijo de mil. Cierto es como cuesta humillarse, ¿verdad? Cierto es como cuesta entregarse. Cierto es como cuesta pasar el proceso. Y de verdad se escondieron nomás los músicos porque yo quería hacer otra vez la adoración y que todos saltemos y alabemos para estar en un mismo sentir. Se escondió nomás Marco ahí donde veía, pues no llamé, ¿verdad? Pero realmente tenemos que tener un mismo sentir. Tenemos que tener un mismo sentir como cuerpo, tenemos que tener un mismo sentir como familia.
Tu visión tiene que estar de que tu familia pueda conocer al Dios verdadero. Hoy realmente nosotros estamos estudiando la deidad de Dios. Y le decía yo a los chicos, no es un Dios cualquiera al que nosotros le creemos. Es un Dios creador, es un Dios dador de vida, es un Dios soberano. Dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo, el que gobierna, el que es eterno por la eternidad, dice la palabra de Dios. ¡Wow! No es un Dios cualquiera. Entonces, lo que yo espero y le pedí al Señor, decía, con estos versículos, con esta palabra, con esta guía, Señor, esclarece la visión que tenemos de vos, que no te achiquemos, que no te hagamos conforme a nuestro corazón, porque ahí Dios es un Dios limitado. Pero cuando le hacemos un Dios conforme a su palabra y a los deseos del Dios Padre, ahí es un Dios grandioso que está pidiendo que un pueblo le busque incansablemente y que esté dispuesto a humillarse a sí mismo para que Él sea glorificado. Amén. ¿Me siguen? Me cuesta y nada, me tienen que decir amén fuerte porque yo creo que sufro atención dispersa, ¿verdad? Y yo estoy concentrado así y después ¡pum! Se me pierde la idea. Hace 10 minutos pues ya me envié mi mensaje. Nada, diga nomás. Bueno, entonces Jesús tiene que ser nuestro deleite. De Él tenemos que enamorarnos. Pastor, yo a alguien le veo ahí tranquilita, se ríe. ¿No? ¿Un familiar tuyo es? Sí. Tranquilo está ahí. Él ahora ni nada le hizo, se porta re bien. No sé por qué. Pero escuché su amén. Gracias Julio. El propósito restaurado es un ejemplo a seguir. Amén. Sí, podemos irnos al segundo. El propósito restaurado es un ejemplo a seguir. Dios, o sea que Jesús vino, cumplió su propósito y tuvo éxito. Acá ya no está en duda la grandeza de Jesús. Acá ya no está en duda si Jesús es el Hijo de Dios. No, acá lo que está en duda es que nuestro corazón no se predispone a seguir el ejemplo de Jesús que va a restaurar mi vida, mi familia y el reino de Dios alrededor nuestro en el nombre de Jesús. Amén. Jesús Él es el ejemplo a seguir. No hay otro. Él es el que es glorificado en el cielo. Si para Él se está preparando la gloria y la alabanza y Él es digno de recibir, de abrir el rollo, ¿verdad? ¿A quién más lo que le vamos a seguir? A Jesús, a nadie más. A Jesús y a nadie más. Amén. Jesús nos dejó un ejemplo a seguir. Jesús nos dejó un legado. Un legado es la herencia de hacer la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que podemos rescatar después de Jesús? Que todo lo que Él hacía por amor, por compasión, por misericordia, todo eso era movido por el Padre. Y el legado que nos deja es que nosotros busquemos hacer la voluntad del Padre, así como Jesús vivió y caminó 24/7 todos los días. Amén. Juan 1:14 de don Sergio, porfa. Quiere escuchar nomás el mensaje y no le dejan salir. Ahí viene. Se va a sentar en primera fila ahí. Bueno, Jesús enteramente es el propósito restaurado. Él hizo la obra, ¿verdad? Y ya no hay forma de cambiar porque el Dios Padre depositó en Él el propósito. Él vino, cumplió y salió aprobado. Dice la palabra de Dios que ahora Él ya está en el cielo sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Entonces, el ejemplo que nos dejó Jesús primeramente es que Él se encargaba de los negocios del Padre. Amén. No había otro interés en Él. Era hacer la voluntad de su papá y encargarse de los negocios de su padre. Y muchas veces es como que le tenemos miedo a esta palabra porque es un llamado a salir y predicar y vivir del viento más o menos, ¿verdad? Y no, pero necesitamos una conexión con Dios para que Él nos diga, mi voluntad contigo es
esto, por este tiempo es esto, que te entregue, que no te entregue, que te levante, que te acueste. Necesitamos realmente entrar en ese tiempo de intimidad con Dios para que Él te pueda mostrar cuál es el negocio del Padre y en qué área quiere que vos te encargues en este tiempo. Jesús es un ejemplo a seguir con respecto a sus sentimientos y sus emociones. Cuando la figura, como hablamos del primer punto, cuando la figura está distorsionada, ya nosotros no tenemos compasión, no tenemos misericordia, ¿verdad? Y pasamos al lado de aquel que se está perdiendo y ni siquiera le saludamos. Y el negocio del Padre es que, como dice la Biblia, quiere que todos sean salvos. La palabra de Dios dice que Él retarda su venida para que más personas puedan escuchar su palabra y más personas puedan ser salvas. Y nosotros, cuando tenemos la imagen distorsionada porque no amamos la presencia, porque no amamos la intimidad con Cristo, porque no amamos y no valoramos la imagen de Jesús en nuestra vida, nuestro corazón empieza a endurecerse, como bien sabemos. Y hay personas que están esperando un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza. Tu vecino está esperando una oración por sus necesidades y nosotros hacemos como si nada. Y estamos todo el día preocupados por lo nuestro. Y la palabra de Dios dice que Jesús no vino a servir, sino que no vino a ser servido, sino que vino a servir. Y ahí es donde entra la palabra de Dios y dice, primeramente encárgate del reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Porque es cierto, Dios te quiere bendecir y quiere que vos estés bien, pero nuestro corazón tiene que estar primero en hacer su voluntad. Amén. Jesús es un ejemplo a seguir porque lloraba con los que lloraban, se alegraba con los que se alegraban. Dice el libro ahí que su primer milagro fue en una fiesta, o sea que si era un Jesús argelado, medio que le pedían que convierta el agua en vino, le iba a mandar a la China a todos más o menos, pero no, él entendió que era una fiesta y no le gustó tanto que su mamá le haya pedido, ¿verdad? Pero tuvo compasión y dice que Jesús era movido por compasión, ¿verdad? Todos los días su deseo era conectar el corazón del hombre con el corazón del Dios Padre. Yo te pregunto hoy, vos te levantás y tu deseo es que alguien se pueda conectar con Dios. Esos son los mensajes en las preguntas de exámenes del otro sábado. Ya te estoy dando la respuesta. ¿Verdad, pastora? No nos despertamos porque achicamos la situación. Le quitamos importancia a que una persona se vaya al infierno por la eternidad. Le quitamos importancia a lo eterno, a lo temporal. Y yo me imagino cuántas veces Jesús se levantaba, ¿verdad? Y era el primero y el último. Y está esa serie que mencionó el pastor la vez pasada, ¿verdad? Sus discípulos ya estaban haciendo la comida, ama y cuay, ¿verdad? Y Jesús viene así todo sudado, medio agotado, despeinado, porque estuvo toda la tarde haciendo milagros, señales y predicando el Evangelio. Y Jesús así mismo, el Espíritu Santo se levanta y nosotros, difíciles, ¿verdad? Entonces, todos los días el deseo de Jesús era conectar un corazón más al corazón del Padre. En este caso eran 100 miles, ¿verdad? Porque todo el mundo le seguía. Y esto es lo que marcó en mí realmente en este tiempo que Dios me está hablando, en esta semana mucho más. Jesús vino a marcar la diferencia. Y yo me pregunto, ¿qué evangelio es lo que entró en nuestro corazón? Que si vamos a marcar la diferencia, tenemos que ver cómo le hablamos, cómo le decimos para que no se enoje. Está haciendo mal algo, ¿verdad? Y le decimos, y sí, bueno, te entiendo, y probá si podés, si querés, perdonar. No, perdoná, ¿verdad? No, anda a pedir perdón. Hiciste mal, fallaste. No, estás pecando. Estás siendo seducido por el mundo. ¿Cuándo es lo que entró ese evangelio que nos marca la diferencia? Yo te pregunto algo, un lugar donde Jesús se haya ido y no marcó la diferencia. No hay. Cuando se fue a su casa, ¿verdad? Marcó la diferencia, o sea, se fue a su ciudad, marcó la diferencia por la incredulidad de ellos. Dijo, mi gloria acá no se va a poder manifestar mucho por su falta de fe. Pero marcó la diferencia, se hizo respetar
Y yo hoy te aliento realmente como hijo de Dios que te haga respetar, primeramente, delante de Jesús. Segundo, delante de Satanás. Cuando Satanás se fue y le trató de seducir a Jesús, lleno del Espíritu Santo, él agarra y le dice, apartate de mí, porque vos no tenés parte ni derecho conmigo. Mi reino es de los cielos. Apartate de mí. Y mi deseo en este tiempo es realmente que tengamos esa fortaleza y le digamos, pecado tal cosa, apartate de mí, porque vos no tenés parte ni derecho en mi vida. Porque vos no tenés parte ni derecho con Cristo, con Jesús. Estás derrotado. Pero yo te digo algo, joven, cedemos demasiado. Y tenemos miedo de que nuestro evangelio sea el evangelio diferente. Aleluya. Vino a marcar la diferencia. Él no vino a jugar. Él no vino a jugar, mi querido hermano. Él no vino a ser quien ora mejor o quien levanta más su mano. No. Él no vino a jugar. Él no vino a competir con nadie. Él vino a ser manso y humilde. A salvar. Y nada más que a salvar. Y aquel que no quería recibir, y bueno, no recibía, pero él seguía. Y nada le detenía. Y yo te pregunto hoy, ¿qué es lo que te está deteniendo? Algo temporal, algo que va a terminar. Cristo es tan grande, mi querido hermano, que Satanás todos los días está metiéndonos en nuestra cabeza que tiene que ser similar a lo que nos ofrece el mundo. No, estamos cediendo a las mentiras de Satanás. Juan 1:14, si puedes ponerlo, Sergio. Perdón. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si nosotros nos metemos en intimidad y le buscamos desesperadamente a Jesús, vamos a encontrar esto. Le vamos a encontrar al verbo. Le vamos a encontrar a aquel que era lleno del Espíritu Santo. Le vamos a encontrar a aquel que era lleno de fuego, de poder, de unción, de compasión, de misericordia. Pero no le buscamos a Él. Pero esto es lo que Él tiene para mostrarnos. Capaz no podamos ver su rostro. Va a llegar el tiempo que sí. Pero nos metemos en intimidad y buscamos su palabra. Vamos a encontrarle aquel verbo que fue hecho carne, habitó entre nosotros y Él está lleno de gracia y de verdad. Mi hermano querido, nos falta la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Y discúlpame que de repente me emocione o te diga así directo. Es porque Dios también está hablando así a mi corazón. En intimidad, en el nombre de Jesús. Colosenses 1:15, por favor, don Sergio. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Yo te pregunto, y me pregunto a mí, ¿qué imagen es lo que estamos buscando? Si Él es el primogénito de toda creación, dice. Si encontramos el segundo, ya no es Cristo. Si buscamos la palabra del corazón de Dios, le encontramos el primero. Y el primero no hay forma de igualar. En los negocios, cuando se abren negocios que son del mismo rubro, el mismo producto, diferente marca, el que empezó primero siempre está por delante. Es muy difícil igualar o superar eso, porque es lo primero que vio la gente. Entonces, yo te pregunto, si en tu vida hay un deseo de ver primero a Cristo, ¿qué es lo que va a ser lo segundo que va a igualar eso? No hay comparación. Y vamos a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y cuento que esta semana estuvimos en una reunión con el pastor y sabiamente, como él sabe llamarte a la intimidad, siempre él nos dice, yo siempre tengo en mente el día que me presente delante del Señor y les lleve todas mis conquistas, todos mis éxitos, todo, y el Señor te diga, qué espectacular, pero no es lo que yo te pedí. Ustedes dimensionan eso. Dimensionan que se esmeraron, que se esforzaron, que pagaron el precio por ese tiempo y con orgullo estén ahí. Asilo y ojalá ya que me llame a mí y cuando usted te presenta ahí, Señor, te entrego mis obras. Y el Señor te diga,
Che, pero este no es lo que yo te pedí. Mi hermano, para ese tiempo ya no hay vuelta atrás. Ya hicimos lo que teníamos que hacer o no hicimos lo que no hicimos lo que teníamos que hacer. Y eso tiene que entrar en nuestro corazón para que dejemos de joder con el evangelio. Para que Cristo sea Cristo en nuestro corazón. Y que Él sea realmente del tamaño, de la grandeza, de la potencia que de verdad su palabra dice que es. Nosotros parece que tenemos un león, como un Dios medio gatito, como bromeamos con el pastor, ¿verdad? Y somos avergonzados delante de Satanás. Somos avergonzados. ¿Por qué? Si hay un primogénito que ya venció, hay un primogénito que ya restauró, que ya pagó el precio. Y nosotros estamos siendo cedidos por el mundo. Yo no sé, hoy no me quiero encontrar con Jesús. Porque una persona hoy hablando también, esta es la esencia de nuestra vida ahora con Sammy, ¿verdad? Y nuestra carne ya es muy fuerte, mis amados hermanos. Pero la persona con quien estábamos compartiendo y le comentábamos esto, nos dijo, yo estoy asqueada de mi manera de vivir mi fe. Y yo te digo hoy, mi querido hermano, si con esto que Dios nos está entregando, tu fe no se ve desafiada. No digo que todos somos unos pliquis, pero la mayoría queremos cederle a Satanás la grandeza de ser hijo de Dios. Y yo te desafío realmente que sea un tiempo donde digas, Señor, yo quiero tu imagen. Señor, ya no quiero ceder al mundo. Ya no quiero jugar competencia con mi hermano. No quiero jugar más, quién gana menos. No quiero tu voluntad. Y yo te puedo asegurar que se va a empezar a manifestar tu carne a full. Pero poco a poco vas a entregarte a la voluntad del Padre, a Jesús, que es la imagen perfecta, ¿verdad? Y vamos a caminar entendiendo de que Él es el ejemplo a seguir en el nombre de Jesús. ¡Wow! En 5 minutos terminamos. Aleluya. El tercero, Sergio, porfa. Aleluya. Dice 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. En la misma imagen, dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos negociando con el mundo y no estamos siendo transformados a la misma imagen de Dios, algo está fallando. Algo está fallando. Pero Dios en su gracia y en su misericordia quiere hacer las buenas nuevas con nuestra vida. Y ahora sí, Marco, no sé si te moviste o no, venga nomás ya. Terminamos en 5 minutitos. En el nombre de Jesús. Este mensaje es para decirte que Jesús es la imagen perfecta y de que la victoria ya está hecha por Jesús y a Jesús tenemos que mirar. A Jesús tenemos que amar. A Jesús tenemos que desear. Su venida tenemos que amar, no solamente del labio para afuera, no solamente desde tu amígdala hacia afuera, sino desde tu entrega, desde tu santidad, desde tu obediencia. Tenemos que amar. Dice el libro en una parte, Jesús fue el mejor adorador y no cantó ninguna canción. ¿Qué es lo que estamos mirando, mis amados hermanos? ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Sabes? Te voy a decir qué estás mirando. La imagen que tu corazón engañoso desea. Tu corazón todo el día está peleando para que vos no puedas ver la imagen perfecta. Cuando nosotros entramos al trono de la gracia, por gracia y misericordia de Dios hay una imagen perfecta que quiere abrazarnos,
que quiere contagiarnos, que quiere cambiar nuestro corazón y dejar de pelear con nuestras fuerzas, sino ser transformados a su imagen. Yo te digo, mi hermano, yo quiero la misma imagen de Jesús. Quiero ser como Él, quiero ser transformado. Y Dios me está diciendo, estás mirando a cualquier lado, empezá a mirarme a mí. Te digo, empezá a mirarle a Jesús. Su venida está pronta y no es joda. No es joda. Lo que permitimos que sea transformado vuelve a la imagen correcta. Y si toda tu vida cristiana es un peso para vos, es porque estás dejando de mirarle al perfecto. Porque cuando entramos en la intimidad y su corazón se derrama sobre nosotros, empieza a venir un deleite. Y lo eterno vuelve a ser un deleite para vos. Lo eterno empieza a enamorarte cada día más. Y si tu santidad y tu integridad está empezando a ser una carga para vos, es porque no estamos mirando la cara de aquel que es perfecto. Nos metieron en nuestro corazón de que el evangelio es una carga. Yo te pregunto algo, ¿de verdad el evangelio es una carga para nosotros? No fue para aquel que pagó el precio por nosotros. Para Él fue la carga. Y Él hizo por amor, y dice que Él no retrocedió y permaneció y no abrió su boca, mi hermano, por amor a vos, por amor a mí. Y nosotros no queremos entrar en un tiempo de intimidad con Dios porque tengo sueño, no porque tal cosa, no porque tal cosa, no. ¿Cómo le achicamos a nuestro Dios? El verdadero evangelio que está conectado con el corazón del Padre es un deleite, mi hermano. Es un deleite porque es un privilegio. Hoy viene Cristo y nosotros nos vamos al cielo y hay otra gente que se va al infierno. Pero ¿qué es lo que hiciste vos para vos irte arriba? Quiero que entiendas que es un privilegio. Es un privilegio. Y si a vos se te regala algo costoso, no creo que andes jodiendo con eso. Algo material. Y vos cuidás tu teléfono, el iPhone 13, no. Todo lo material cuidás. Y lo eterno. ¿Cómo estás cuidando lo eterno? ¿Por qué nadie está? ¿Por qué no puede estar? Si Cristo estaba, realmente Él estaba en su Espíritu Santo con nosotros, en nosotros, queriendo realmente que valores lo eterno. Y corto con esto. La obediencia vuelve a tener sentido cuando nos conectamos todos y miramos cara a cara dice la palabra de Dios, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios. Deja ya de entrar en intimidad con Dios y ocultar tus pecados. ¿Vos pensás que Dios no sabe? Dios quiere restaurarte y nosotros estamos callando nuestro pecado. Y Dios no puede transformarnos porque callamos y metemos la basurita debajo de la alfombra. Y nos creemos los sabios porque nadie ve. Pero hay un Dios que todo lo ve. Y no es joda, mi hermano. Te pregunto, a escuchar la voz de tu Padre, ¿cuándo dejó de ser hermoso? ¿Cuándo dejó de ser hermoso tener intimidad con tu papá? Ver lo que Él ve, escuchar lo que Él ve, habla.
¿Cuándo dejó de ser hermoso? ¿Qué le quitó su lugar? Te pregunto, ¿qué le quitó su lugar? ¿Vos sabés? En el nombre de Jesús, somos de la generación que se levanta. Somos la generación que miramos cara a cara, descubierta, sin tapujos delante de la presencia de Dios. Somos de la generación que vamos a ser transformados de gloria en gloria a la misma imagen. La misma imagen, lo que tenés que desear de aquel Cristo que es perfecto, de aquel que venció. En bandeja de plata nos entregó la salvación. Y vos estás tratando como un polietileno. Mi hermano querido, la venida de Cristo está pronta y no es joda. Y discúlpame legalmente, pero esto es lo que Dios me está hablando en este tiempo. Y claro que cuesta, pero da gusto recibir que el Padre nos está volviendo a recoger. Si vos estás escuchando este mensaje es porque el Señor está mucho más interesado que vos de que vengas a la presencia de tu papá. No hay limitación con Él. No hay limitación con Él. Él no te va a decir esto, no te va a decir te perdono, se va al fondo del mar. Recibí mi imagen, recibí mi espíritu, recibí mi poder, recibí de mi unción, recibí del propósito que tenés. Recibí, volvé a escuchar el plan que tengo para vos. Volvé a escuchar lo que yo escribí para vos. Volvé a escuchar y volvé a ver las victorias que yo tengo preparado para vos. Una victoria así de grande y por un pecado así chiquitito no se puede abrir y no se puede desatar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la tribu se levanta. Se levanta. Se levanta, se levanta.